bienvenidos, sean todos bienvenidos a su podcast Locos como yo. Eso. Vamos allá. Bien, en el día de hoy estaremos tratando un tema interesante y edificante. Estaremos hablando acerca de ciertos puntos de la reverencia en el templo. Pero antes de continuar, si no te has suscrito, por favor, dale al botón de suscribir, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos videos y está atento a todos nuestros videos. Entonces, Gadi, ¿qué tenemos el día de hoy? Sí, hay un tema que me ha intrigado, me tiene eh, carcomiéndome por dentro y necesito conversarlo. Y qué bueno que lo tengo a ustedes para compartir las ideas, para ver en qué estamos de acuerdo o en qué podemos estar desacuerdos. Y es con respecto a cómo el cristiano debe experimentar el gozo, de qué manera ese gozo debe manifestarse de una manera que agrade el nombre de Dios. Hay mucha tela que cortar respecto a ese tema. Por ejemplo, hay quienes siguen predicadores no por lo que predican, sino por el espectáculo que hacen. ¿Acaso somos seguidores de espectáculos? ¿Acaso solamente estamos proveyendo un show de entretenimiento a la gente? ¿O acaso somos más que eso? Necesito aclarar mis dudas. Ok. Entiendo. Entonces, básicamente lo que queremos plantear aquí, Gadi, es cómo nosotros como cristianos nos comportamos en el momento de los sermones. O sea, de quién predica el sermón, cómo debe de ser, qué actitud debe de tener y cómo el público lo recibe. En esa línea que vamos. Vamos en esa línea, sí. Ok. Es más bien cómo nos aproximamos a la presencia de Dios, con qué actitud nos aproximamos. Ok. Eso también llevaría al punto de la reverencia, si no mal me equivoco, Correcto. tanto de como el que predica que como el que está en el banco. Mira, y hablando un poquito de eso, para ya allanar un poco el tema, estuve leyendo en una ocasión una publicación que decía que hay dos tipos de reverencia. Está la reverencia de quien predica el sermón, o sea, la forma como lo hace, pero está la reverencia de quien está en el banco recibiendo el sermón. Es decir, que pudiéramos decir, en breves palabras, que el del banco es el receptor y el del púlpito es el emisor del mensaje. Y Correcto. cada uno tiene una responsabilidad o una forma de cómo debería de comportarse. Entonces, voy sí muy de acuerdo que en estos últimos tiempos nosotros hemos buscado más ver cómo de sensacional, por así decirlo, los predicadores se montan en la ola de vamos a ser muy sensacionales, vamos a dar un mensaje muy sensacionalista y un poquito fuera de la Biblia para llamar más la atención del público. Cosa que en mi perspectiva personal entiendo que no debería ser. Entiendo que por ahí es que la línea que vamos a ir cortando. Estamos entendiendo. De hecho, usted podría planteárselo, usted, mi querido amigo espectador, que está desde la comodidad de su hogar. ¿Cuál es el motivo por el que usted cliqueó este video? ¿Usted lo cliqueó por entretenimiento o usted lo cliqueó verdaderamente para conocer la voluntad de Dios? ¿Cuál de las dos razones fueron las que le movieron a cliquear? Me intriga mucho saber eso. ¿Por qué asistimos a una iglesia? ¿Asistimos por sentirnos bien, por entretenimiento? ¿O acaso hay un motivo adicional por el que nos acercamos a la iglesia y por la que nos acercamos a Dios? Me interesa saber tu opinión. De hecho, me la puedes dejar en los comentarios ¿Okay? y me llenaría mucho leerlo y entender entonces un poquito tu visión del O tema. sea, ¿cuál es tu razón de ir al templo? ¿Por qué tú Sí, vas? ¿Tú te vas a encontrar con Dios, a salir edificado del sermón o la programación que se hace allá? ¿O vas simplemente porque entiendes que en la iglesia me puedo entretener? Esa es la línea, parte de la línea que vamos a ir tratando en el día de hoy. correcto. Exacto. Entonces, Gadi, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por el sermón directamente o empezamos por la reverencia? Porque, como tú bien planteaste, es un tema bastante amplio, hay mucha tela por donde cortar. O sea, yo particularmente entiendo de que hay cierta reverencia que hay que cumplir en el momento de predicar el sermón, pero de igual manera hay cierta reverencia que debemos cumplir en el momento de recibir el sermón. Y me Correcto. explico. Para aquellos que no están viendo en sus iglesias, dependiendo de su denominación, en nuestra denominación particular, nosotros nos regimos por un manual de iglesia que todo adventista debe de conocer. Y en el manual de iglesia estipula la manera en cómo tú te debes de comportar al momento de predicar el sermón. Y dice ahí brevemente, en la revisión del 2022, si no me equivoco, que el púlpito no se debe utilizar para política.
Correcto. Estamos claros de eso. El púlpito no se debe utilizar para política. El púlpito no se debe de utilizar para temas controversiales. Y el púlpito no se debe utilizar para cosas que de una u otra forma no edifiquen a Dios. El centro del púlpito siempre será la predicación de la palabra de Dios. Ahora, el cómo lo hacemos es que es posiblemente donde entra la confusión. Muchos lo hacen de una manera sensacionalista y otros lo hacen enfocado en la Biblia. Ahí es que queremos llegar al punto. E incluso nuestro manual de la iglesia dice que las personas que están dentro de la iglesia deben de ser reverentes ante las cosas que se vayan a hacer ahí. Es decir, que tú no puedes estar hablando, chimoseando, con los pies subidos en el banco. Lamentablemente esas son cosas que pasan, teniendo conversaciones que están fuera de tono con lo que se va a hacer. Hay que entender bien que lo que uno va a hacer es encontrarse con Dios y que Dios necesita toda la reverencia posible. Entonces, en esa línea, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué tú opinas de las predicaciones que hoy se dicen, se hacen y cómo deberían ser, al criterio bíblico, esas predicaciones? Te lo voy a poner más llano, porque yo te voy a preguntar, te voy a tutear. Si ya sabemos que en el púlpito tenemos que tener mayor reverencia a Dios, yo no puedo echar un chistecito en el sermón. O sea, agregarle a mi sermón un chistecito, pero que vaya en tono a lo que yo estoy predicando. ¿No pudiera yo hacer eso? No me gustan los extremos, no me gusta caer en el extremo de decir no rotundo, pero tampoco me gusta caer en el extremo de dar luz verde a que tú cuentes cualquier chiste. Claro. En ese sentido, por ejemplo, cuando yo estaba preparándome para hablar en este momento, yo estuve buscando, ¿hay algún momento en donde Dios haya contado un chiste en sus mensajes? Y no encontré un solo momento en el que Dios hubiese contado un chiste. Dios, cuando intenta comunicar un mensaje, lo hace con la mayor seriedad posible. Cada profeta que se comunicaba con el pueblo lo hacía con toda la seriedad del mundo para que el mensaje calara en la mente de la gente. ¿Por qué? Porque la gente se distrae muy fácil del mensaje y es muy fácil tomarse a la ligera la palabra de Dios cuando viene acompañada con chistes. Por eso digo que es peligroso usar los chistes como recurso. Ahora, yo sí lo veo apropiado en ciertas ocasiones. ¿Cómo cuáles ocasiones tú lo ves apropiado? Por ejemplo, no es lo mismo predicar en una iglesia en donde todos se supone que saben a qué fueron a la iglesia, que predicar en una escuela, a un grupo de muchachos que no tienen su mente puesta en la cosa de Dios y tú quieres cautivar la atención de ellos. Si tú quieres cautivar la atención de ellos, lo veo como un recurso válido. O sea, tú dices que a través de los chistes, llamar la atención de ellos para luego explicarle el tema serio. Ok. O sea, la idea es que dependiendo del contexto donde yo estoy, yo tengo que buscar la manera de cómo conectar con ese público. Correcto. Entonces sería válido utilizar un chiste o una broma. Pero ¿no crees tú que se saldría un poquito de lo que estuviéramos planteando, de que el mensaje no se perdería independientemente del contexto que yo tuviera si utilizara un chiste? O, bueno, lo pudiéramos asociar un poquito con las parábolas de Jesús, que la utilizaba como medio de ilustración para poderle llegar más llanamente a las personas. Porque ciertamente no todas las cosas que Jesús conocía, tal vez pudiera decirlas de una manera muy clara, tal vez porque la gente no lo entendería y prefería decirlo en parábola para que el mensaje pudiera llegar. Pero aún así, si yo utilizo el chiste en ese contexto, aún no se perdería el mensaje. Por eso el predicador tiene que ser cuidadoso a la hora de mostrar un chiste. O sea, no es que no lo pueda hacer, pero debe ser cuidadoso de que no se pierda la atmósfera, el tono, que no se pierda el hilo de lo que tú quieres ir mostrando. Entiendo. Que suele darse con mucha frecuencia, que predicadores vienen a predicarte de la Biblia y terminan contándote muchas historias y al final lo último que te mencionan es la Biblia y al final lo que se le queda en la mente a la persona cuando se va a su casa no es el texto bíblico, se le queda el relato jocoso, de la persona. el relato jocoso en sí mismo. Y el relato jocoso en sí no edifica. Si tú no procuras que lo que se quede en la mente sea el versículo mismo, la palabra misma de Dios. Entiendo. Yo particularmente, cuando hago mis predicaciones,
suelo siempre tratar de atarla a una vivencia personal. ¿Para qué? Para que la predicación pueda ser mejor entendida. No con eso quiero, no es que le estoy quitando el mérito a la Biblia, porque yo siempre comienzo destallando el punto bíblico que quiero tratar y buscando que la persona me entienda. Pero para que me entiendan mejor, a veces tengo que tomar como referencia algo personal que me pasa a mí o algo común que le pasa a todo el mundo. Por ejemplo, y te pongo este ejemplo, yo suelo predicar acerca de los afanes y la ansiedad. Tú sabes que en Mateo 6, 25 en adelante, o 24 en adelante, si no me equivoco, Jesús habla acerca de los afanes y la ansiedad que agobian en la vida. Y Jesús dice en esa parte del Sermón del Monte, que no os afanéis ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Bien, hasta ahí es entendible lo que el Señor quiere decir, pero a veces me he visto en la necesidad de decirle a la gente, como ejemplo, hay muchas personas aquí, eso es un ejemplo, gente. Hay muchas personas aquí que cuando van a comer, después que salimos del culto, cuando vamos a comer y estamos comiendo, estamos pensando ya la comida del otro día o la comida en la cena de la noche. Y eso es algo que pasa, que es natural que la gente que pasa. O tú no has pensado cuando estás en el sábado comiendo, comí, ¿qué vamos a hacer en la noche, mamá? O mamá te dice, mira, en la noche lo que hay es espagueti, pero mamá, estamos comiendo ahora. Y aunque involuntariamente tú lo traigas como referencia, la gente se ría de eso porque reconoce que dentro de sí, oye, eso es una costumbre, ¿verdad? Eso es afanarse más de la cuenta, pero se ríe. Yo diría que esa parte ahí no estaría mal predicarle en un sermón. Lo que sí estaría mal es exagerar con lo que tú quieres transmitir. ¿Qué tú opinas acerca de eso? Correcto, por eso siempre dije que no me gustan los extremos, no Sí. me gustan los extremos. Ambos extremos son un error. Si yo agarro y tomo la Biblia y empiezo y te leo 2 capítulos consecutivos de la Biblia, tu atención se va a perder en algún No, momento. claro, porque no hay exégesis ahí, ahí Exactamente, no hay estudio profundo, ni cómo hacérselo transmitir a la gente. exactamente. O sea, en homilética es válido tú recurrir a algo Sí. que relaje la mente del que escucha. Eso en homilética se le hace ver como ventanas. Una casa sin ventanas genera claustrofobia, genera incomodidad. Tú quieres salir de la casa. Si tú haces un sermón y tú no le pones una ventana, tú no le pones una historia, tú no le pones algo simpático, Que capte al la final atención de la persona. la gente se va a sentir claustrofóbico, se va a sentir atrapado y va a querer salir de la casa. Pero si tú le preparas el mensaje, el contenido central, tú se lo preparas con ventanas, la gente se siente agradable dentro de la exposición de la palabra y va a aceptar la casa, va a sentirse cómoda dentro de la casa, pero la va a aceptar, pero nunca debe llevarse la idea de que lo que compró fueron ventanas. Él compró una casa sólida, firme, una casa en la que puede vivir. Y por eso las historias y los chistes no pueden ocupar la casa completa, porque eso le quitaría sentido a lo que es la casa misma. No, y cuando estamos hablando de chiste, hay que entender que cuando uno toma el sermón y está en el púlpito, no estamos hablando de chistes vulgares. O sea, no nos queremos referir a que usted puede contar cualquier chiste que le venga en la mente. No. Estamos hablando de ideas que ayuden al sermón a que sea más entendido. Que las personas lo encuentren jocoso, eso es otra cosa. Que lo que usted vaya a decir sea jocoso, eso también es otra cosa que tiene que tener cuidado el predicador. Pero entonces yo quisiera hacerle una pregunta a Mikey para ver si nos podemos sentir identificados con eso que encontramos. Mikey, ¿alguna vez tú has estado en la iglesia y escuchado una prédica donde has tenido los dos extremos? O sea, has podido observar o ver una prédica que ha sido basada en la Biblia sin ninguna observación o alocución a un chiste o broma o lo que sea, y has visto una prédica que se ha adentrado en una historia, pero que te ha ayudado a entender más la historia. ¿Cuál es tu posición sobre este tema? Bien. Sí, he visto los dos extremos. Realmente he visto algunos predicadores que basan su prédica en un stand-up comedy prácticamente. Y Stand-up comedy cristiano. sí, Ese es el adjetivo ahora que hay que ponerle. Stand-up comedy cristiano. Hay mucha gente que tuve que chiste tras chiste tras chiste. Y al final, cuando te vienen a mencionar a Cristo, ya tú no
O sea, tú no entiendes nada. O sea, tú dices, ok, te preguntan al finalizar, ¿y de qué trató el tema? Ah, no, de que Cristo vive y Él nos salvará. Y ya, o sea, tú no tienes algo específico en lo que tú te puedas basar, porque al final la prédica completa solamente se basó en chistes de él, en anécdotas de él, en cosas que le pasaron, que yo fui a tal sitio y me pasó esto, que yo pasé eso y me pasó esto. Y, ok, se entiende que el evangelio es a través de testimonio y eso es una manera de testificar y predicar, pero si tú vas a llevar una prédica a la iglesia, al púlpito, como dijo Gadi, Dios cuando daba un mensaje no lo daba con chistes. También nosotros somos humanos, no somos Dios. Quizás no somos directamente un profeta enviado por Dios, pero sí somos personas que nos estamos dejando utilizar por Él. Y puede ser que alguna otra cosa de lo que yo diga le parezca jocosa a una gente. Y eso está bien, eso rompe el hielo. O sea, principalmente cuando yo voy a predicar, yo no empiezo de que, vamos a abrir la Biblia y vamos a... No, yo llego con una anécdota o una historia. Yo te cuento algo que mayormente haga referencia a lo que yo te voy a contar. Pero con O sea, eso eso, es para captar la atención del exacto, público. ya yo tengo tu atención y ya ahí podemos tratar. Y dentro del tema, si aparece algo o si yo siento que estoy perdiendo el público, yo trato de conectar con el público de otra manera, porque ser muy monótono también expresándote delante de ciertas personas, de un grupo de personas, tú vas a perder su atención. Y entonces lo que se trata es de que todos estemos conectados con Dios. Y eso también tiene que ver con como decía Gadi ahorita, con qué actitud de adoración tú vas a la iglesia. Si Sí. tú vas con la actitud de recibir la palabra, de recibir el mensaje, o si tú vas con actitud de simplemente ir y sentarme Entretenerte. ahí, o, exacto, o sentarme. No, no me gusta este predicador, porque este predicador cuando va es lo que habla de profecía y cosas, y a mí no me No, gusta eso. eso pasa mucho, eso pasa mucho. Sí, hay muchas personas que no Y les gusta, no les va gusta a escuchar esos predicar temas. fulano otra vez. Anda, fulano otra vez. Fulano no me gusta, fulano lo que habla de Apocalipsis. Entonces, esas son cosas que pasan. Y yo entiendo que, como dice Gadi, los dos extremos son malos. Pero, por ejemplo, yo también he basado historias, yo dándole una historia a jóvenes o yo estando en el club, yo creo que ustedes me han escuchado, que yo trato de hacerla de la manera lo más cosa posible. Porque también va a depender del público que tú tengas. Tú estando con un público tal vez no cristiano, tú tienes que tratar los temas de otra forma porque tal vez ellos no conozcan tanto de la Biblia y si tú le mencionas cierto tipo de cosas, ellos se van a quedar así como en el aire. Ahora, si tú solo traes la realidad y tú solo pones de manera que ellos puedan entender, Claro. quizás se le cause un poco de gracia, pero al final el mensaje llega, que eso es lo importante. O sea, en ciertas ocasiones hay que aplatanar el mensaje. Exactamente. Pero dentro de ese mismo tenor, Gadi, por ejemplo, la Biblia dice, Habacuc 2:20, Jehová Jehová está está en en su su santo santo templo. templo, Calle calle delante de él toda la toda la tierra. toda la tierra. Exactamente. Entonces, muchas veces nosotros vamos a la iglesia con cierto tipo de actitudes, o vamos con el pique, o vamos vamos para querer hablar con el hermano. Muchas veces nosotros hemos ido porque tenemos que ir a ver a un hermano específicamente y vamos a la iglesia a buscar a ese hermano. ¿Qué tú opinas acerca de eso, Gadi? Eso es muy cierto. Nosotros tenemos que ir acercarnos a Dios con la actitud correcta, en el sentido de que, es como decía Alberto ahorita, no es solo la actitud del predicador. Es verdad que los predicadores a veces se toman cierta licencia con la actitud, pero incluso la misma feligresía tiene que ir con la actitud correcta delante de Dios. Así es. Porque si no hace nada el predicador con ser lo más, buscar de la manera más consagrada la presencia de Dios, si la gente no está en buscar la presencia de Dios de la manera más consagrada, si la gente no se concentra en escuchar la voz de Dios, si la gente no calla delante de Dios para sentir su voluntad y esperar que la soberanía de Dios rija su vida, pues obviamente no tiene ningún sentido que Jehová esté en su santo templo. Podría estar en cualquier otro sitio y estaría mejor recibido que como muchas veces lo recibimos en la casa de Dios, lamentablemente. O sea, que en ese mismo caso pudiéramos hacer referencia también a la parábola del sembrador. La semilla era buena, pero lo que pasa con la semilla que cayó en diferentes terrenos. En uno era Correcto. terreno fértil, otro terreno rocoso y así. O sea, al final del día las personas que van a sentarse a la iglesia son este tipo de terreno y muchas solamente van, escuchan la palabra, pero ya a las 12 se le olvida. O sea, ya salió, comió y Correcto. se le olvidó. Correcto. Dios quiere fertilizar la tierra completa, pero no todos se dejan fertilizar por la palabra, no todos reciben la palabra con el mismo agrado. Eso es cierto. Y lamentablemente por eso hay muchos que han acomodado las predicaciones, han acomodado los temas para que sean agradables a la gente, para que la gente los aplauda y para que la gente se sienta cómodo.
pero el mensaje nunca debe rebajarse para que la gente se sienta cómodo y para que la gente le agrade. El mensaje debe ser el mismo, independientemente de con chiste o sin chiste, pero debe ser igual de potente, sin desvirtuar la esencia del mensaje. Mira, yo creo que hay un ejemplo en la Biblia de esa reverencia que debemos tener. Pudiéramos leer Éxodo 27 y ver qué dice allí acerca de un acontecimiento importante que creo que va al tino con lo que estamos hablando. Vamos a ver. Perfecto. Éxodo. Pueden buscar en su casa Éxodo 27 y leer con nosotros en cualquier versión de la Biblia que tengan. Si la quiere leer, Mikey. 27. 27 dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí haciendo referencia a los 10 mandamientos. Uy, me la pusiste difícil. Ahora nos metemos al punto de tomar el nombre de Dios en vano. Para los que no están acostumbrados a lo que son los 10 mandamientos, no conocen los 10 mandamientos, le invitamos a que vaya al capítulo 20 del libro de Éxodo, donde Dios le da al pueblo lo que son sus 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos tienen una connotación especial porque son principios eternos, pero de carácter moral, que rigen lo que es la moral del ser humano. Es decir, rigen lo que está correcto o el marco de lo correcto dentro del ser humano. Entonces el tercer mandamiento, si no nos equivocamos, fue el que Mike acaba de leer, Correcto. sobre acerca de cómo nosotros debemos de tomar el nombre de Dios o cómo no debemos de tomarlo el nombre de Dios. ¿Qué podemos sacar de allí, Gadi? ¿Y cómo podemos asociarlo a lo que estamos hablando acerca de nuestro tema de la reverencia? Primero hay que ver la sentencia. Él no dará por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Ciertamente. A veces hacemos la cosa con intenciones sanas y creemos que porque lo hicimos con buenas intenciones, somos inocentes. Pero el Señor no da por inocente a aquellos que toman su nombre en vano. Por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de ser exponentes de la palabra de Dios. Si vamos a exponer la palabra de Dios, debemos procurar que el nombre de Dios sea debidamente representado a través de nuestras vidas, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra propia vida. Nosotros debemos ser digna representación de ese mensaje. Y en ese sentido, el no tomar el nombre de Dios en vano Abarca muchas cosas. es un mandamiento que hoy en día ni siquiera se le entiende a profundidad, como debe entendérsele. Sí. A veces pensamos, por ejemplo, los judíos dejaron de mencionar el nombre de Dios solamente para evitar Y describirlo en muchas ocasiones. caer, La blasfemia. Es verdad que sí, en la blasfemia de violar ese mandamiento. Sin embargo, eso no los exoneró de cometer el mismo error al rechazar a Jesús, rechazar su nombre. No, porque ahí entraríamos entonces, no solo en la parte que tú mencionas de en el momento de yo tomar la palabra y exponerla, cómo yo me dirijo a Dios, sino en la parte que tú mencionas de en mi vida. ¿Cómo se manifiesta ese tercer mandamiento en mi vida de tomar a Dios en nombre vano? Y ahí pudiéramos hablar muchas cosas. O sea, tú pudieras tener uno de los mejores sermones y el nombre de Dios salir glorificado, pero si en tu vida ese mandamiento no se está cumpliendo, vas a estar como los fariseos de ese tiempo. Y lo que queremos hacer en hincapié es que el sermón debe estar bien Dios representado, pero tu vida debe estar bien representado. Es decir, tomar el nombre de Dios en vano pudiera asociarse también a que tú no estás leyendo la palabra, no estás haciendo el estudio, no estás testificando, no estás orando y cometes pecados regularmente. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, que cuando a ti te identifiquen como, cuando tú estés en un lugar, que vayan a identificar a un cristiano, no puedan mencionarte a ti, porque tú no lo representas como tal. Yo diría que eso sería parte de tomar su nombre en vano. Correcto, correcto. Y como te digo, si nosotros, por ejemplo, nos decimos que exponemos el nombre de Dios y en lo que hacemos no damos el ejemplo apropiado, nosotros estamos tomando el nombre de Dios en vano. Nosotros al final estamos haciendo que se hable mal del nombre de Dios por culpa del mal ejemplo que nosotros damos. Así es. Y eso hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Me gusta de Éxodo 20, que antes de hablarte de los 10 mandamientos, te habla de cómo ellos debían aproximarse a Dios. Moisés se acercó a Dios primero y le preguntó qué nosotros tenemos que hacer para acercarnos. Y Dios le dijo, miren, ustedes tienen que purificarse, ustedes tienen que limpiarse, prepararse. Es un asunto
que no se debe tomar a la ligera la preparación personal para presentarnos delante de la presencia de Dios. Y luego de haber tomado todas esas medidas de nosotros limpiarnos delante de la presencia de Dios, entonces nosotros decidimos acercarnos a Él y Él nos escucha y nosotros podemos escucharle a Él. Pero no se puede hacer de otra manera, debe hacerse de esa manera. Así mismo es. Es un tema muy delicado y hay que tener mucho cuidado en la manera en cómo nos dirigimos los sermones, cómo vamos a recibir la palabra de Dios y sobre todo lo más importante, que es cómo nosotros glorificamos el nombre de Dios en nuestra vida. Posiblemente, tal vez cuando nosotros hicimos referencia al tercer mandamiento, alguna persona pensaba, no, tomar el nombre de Dios en vano es escribir, colmado Jehová, colmado, alábale. Colmado, Jesús estás aquí, colmado Emmanuel. Y no es a lo que nos queremos hacer referencia, aunque pudiéramos en otro momento abarcar ese tema de que si esa parte está correcta o no, pero no es lo que queremos hacer referencia ahora. Lo que queremos hacer referencia es la manera de reverencia de Dios en nuestra vida, la manera de reverencia de Dios cuando vamos al templo y cuando vamos a predicar, ya sea en un sermón desde el púlpito o en cualquier otro espacio que no sea el púlpito per se. Y haciendo referencia al tema que estábamos tocando, mira cómo de manera sutil tú entraste una anécdota y fue algo un poco jocoso, claro, sin perderse el punto claro, del mensaje. claro. O sea, no está mal tú entrar un punto jocoso, no está mal que tú digas que quizás un chistecito, por así decirlo, que al final no es un chiste, es simplemente una vivencia que a nosotros nos da risa porque ciertamente lo vemos. O sea, no está mal hacer eso. O sea, sería algo de manera sutil, que salga sutilmente, que no sea algo forzado, porque cuando tú forzas las cosas, entonces es que se ven feas. Y tocando un punto que tú dijiste ahorita, Gadi, del tema sensacionalista, que la gente nada más toca los temas de Dios te ama, Dios te quiere salvar. Ahora mismo hay pocas personas predicando en lleno la palabra de Dios. Y yo estoy como a favor o sea, no estoy ni en contra, pero tampoco estoy de que 100% a favor en ese punto. Uno, porque lo primero que Jesucristo nos mandó a predicar fue su amor. Y cuando yo veo esos predicadores que le llegan a ciertos tipos de personas predicando de su amor, predicando, mira, Dios es amor, Dios te quiere salvar y todo eso, yo entiendo que ese mensaje está bien. Ahora, ya dentro de la iglesia, evangelio dentro de la iglesia, yo entiendo que se deben de tocar otros temas de salvación un poquito más complejos. Porque ya cuando tú tienes a la persona, tú le enseñas el ministerio de Dios. Tú le mira, Jesús vino a la cruz, murió y te quiere salvar. Pero ya dentro, ya cuando tú tienes a esa persona, tú le puedes decir, mira, aquí dice, para ser salvo tiene que bautizarse y guardar los mandamientos de Dios. Y ya esa persona iba conociendo, iba viendo qué es lo que es Dios. Por eso yo digo que yo entiendo que está bien, porque lo que sí yo veo que está mal es yo decirle a una gente, si no vienes a mí, si no guardas los mandamientos, si no haces esto, no te vas a salvar. O sea, no es una mentira. No estamos diciendo que sea mentira, es verdad. No se salvaría esa persona si no guarda la palabra de Dios. Pero quizás tú no le vas a llegar a esa persona con ese mensaje. O sea, ¿a qué persona tú le llegas diciéndole que te van a condenar? Si yo te digo, Alberto, si tú pasas por la 19, te van a atracar. Tú no vas a pasar por la 19. Más nunca. Más nunca pasa por la 19. Porque tú me lo estás diciendo ahora, yo no voy a pasar. No voy a pasar. Pero si yo te digo, Alberto, si tú pasas por la 19, pero pasas con Jesús, no te va a pasar nada. Tú vas a decir, Salmo 23. wow, yo voy a pasar por Jesús. Yo voy a buscar a Jesús para poder pasar por la 19. O sea, nosotros estamos en este mundo. Si seguimos como vamos, no vamos a perder. Pero si buscamos a Jesús, entonces nos vamos a salvar. Ese es el punto. Sí, sí, o sea, yo no estoy en contra de que se predique del amor. De hecho, no hay verdad más grande que el amor de Dios. O sea, eso es innegable. Ahora, hay dos formas de predicar el amor. Está la forma de predicar el amor de que como Dios me ama, yo puedo desentenderme de la vida, yo puedo desentenderme de Dios, porque Él me ama igual, aunque yo lo ignore todos los días. Él me ama. Eso es una manera de explicar el amor de Dios y decir, Dios me ama aunque yo sea el peor del mundo. Y otra cosa es decir, Dios me ama y porque Dios me ama, yo tengo que cambiar, porque Él espera que yo sea como Él, un ser lleno de amor igual que Él. Esos son otros 500.
O sea, es la manera en la que tú explicas el amor. A mí no me molesta que se hable del amor, a mí me molesta que se hable mal del amor. Se hable de una manera que rebaja los principios del cielo y lo que Dios quiere de verdad que nosotros hagamos con el amor. Así es. Entonces yo creo que hemos llegado a un punto donde pudiéramos resumir lo que hemos hablado en que sumamente reverencia en el culto, en la casa de Dios, tanto del que está sentado en el banco. Se lo voy a resumir, hermano, no suba los pies en el banco, no vaya a echar un cuento, un chiste allá con el hermano, concéntrese en el mensaje que usted va a recibir, porque usted, aunque quiera decir, él es el mismo predicador, usted no sabe si ese es el Señor que le está hablando en ese momento, que es lo que cada uno de nosotros debemos de buscar. A los predicadores necesitamos que los mensajes sean fundamentados en la Biblia. No estamos en contra de las anécdotas o, si usted le quiere llamar así un chiste, chiste. No. Siempre y cuando el mensaje de Jesús sea el centro, no hay ningún problema. Y en el sentido ya general, nuestra vida debe de ser un testimonio de que el nombre de Dios se ha glorificado en nuestra vida. O sea, el nombre de Dios no se puede tomar en vano. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos una apelación a aquellas personas que nos están viendo en este video, donde sea que tú estés. Entonces, Gadi, ¿cuál es esa apelación que tú tienes para los que nos sintonizan ahora? Sí, a veces solemos descartar personas solamente porque vemos que usó un chiste y decimos, ah, no, esos son unos payasos, no le hagan caso. Y no se detienen a escuchar lo que uno dice. O sea, que en los comentarios vamos a encontrar gente así. Podríamos encontrar personas Cling. que probablemente encuentre que lo que nosotros hacemos es un relajo. Sí. Y yo los invito a que se tomen la molestia de escuchar el mensaje y lo tomen con seriedad, porque el objetivo por el que se hizo este podcast no es solamente por hacer chistes, sino para presentar la palabra de Dios de la manera más llana y que pueda conectar más con la humanidad de cada quien. Y por eso lo hacemos. Y en ese sentido, me gustaría que leamos Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nosotros, si bien tenemos el mensaje, tenemos que elegir correctamente las palabras que debemos usar. Y a veces tenemos que sazonarla un poquito con sal, tenemos que darle sabor para que la gente la disfrute. Y eso no quiere decir que estaríamos distorsionando el mensaje ni rebajando las normas, no, simplemente es añadirle gracia, porque no es solamente lo que se hace, sino el cómo se hace. A veces eh, aceptamos mejor una amonestación si se nos da con cierto tono de amor, De amor, con exactamente. cierto tono de simpatía con tu situación. Tú lo aceptas más fácil que si yo vengo con un mensaje de odio y con el látigo, tiene que dejar eso, te odio. No, no es eso. O sea, es aprender a comunicar las cosas con la mayor gracia posible y con sal. A eso estamos llamados como cristianos. Amén, amén. Entonces, para nosotros ha sido un placer haber compartido este mensaje con ustedes, recordándoles que sigan nuestro canal, le den a me gusta, comenten y comparten con otros amigos este mensaje. Y para nada, esto fue Loco Como Yo Podcast.